partido de la hipótesis que lo más práctico no es andar dando vueltas y decir, bueno, yo no sabía esto y listo. ¿Cierto? Y si el funcionario se equivoca, igual. A mí una de las cosas que me gusta del presidente de Uruguay, por cierto, es que no le cuesta nada decir que se ha equivocado. Es humano. ¿Cierto? Bueno, la oposición siempre lo usa, diciendo, ¿verdad? Es decir, de que, pero la gente lo entiende como un acto de honestidad. Ahora, entonces en ese aspecto, para mí al medio no le cuesta nada decir, bueno, desconocíamos esta información, ¿cierto? Y en el marco de esta información, que desconocíamos por estar clasificada como reservada, no sé si ustedes la solicitaron y les fue denegada o no, porque eso es importante, tratar de agotar la ley, porque uno puede, una de las cosas, porque se formó un instituto de acceso a la información pública, no es porque el sistema judicial no funcione. Esto es importante. En Brasil, por ejemplo, se aprobó la ley, una ley de acceso a la información después de El Salvador, pero no se crea una instancia como el instituto. Se crea una normativa que obliga al Poder Judicial a responder rápidamente, porque, claro, si usted espera que le den información, pero no, cuando le dan información, ya como periodista no le sirve, ¿no? Entonces, pero los tiempos están planteados de tal forma en el instituto, es decir, que el tiempo máximo, normal, salvo que sea una información del pasado, son 10 días. El tiempo promedio que se está usando son 5.6 días para responder. Si se reserva y dice, bueno, esta información no se la puedo dar porque está reservada, uno puede recurrir al instituto y decir, esta información está indebidamente reservada. Entonces, con esta introducción quiero entrar justamente al punto. Resulta que, según el artículo 76, literal G, de la Ley de Acceso a la Información, divulgar información reservada es una falta grave. Esto no solo lo ha manejado la prensa gráfica, sino también lo ha manejado el grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública y Aliados para la Democracia. Es más, creo que Aliados para la Democracia pide acción de oficio por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero el problema es que el acto administrativo del ICFA contradice el artículo 10, literal 25, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que en ese aspecto es absolutamente claro. Y dice así: los órganos colegiados deberán hacer públicas sus actas de sesiones ordinarias y extraordinarias en lo que corresponde a temas de presupuesto, administración y cualquier otro que se estime conveniente, con excepción a aquellos aspectos que se declaren reservados aspectos, de acuerdo a esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un caso máximo. Se hace una sesión extraordinaria para discutir un solo punto que se considera que es reservado. Según la ley, la entidad, el organismo, está obligado a hacer un acta que diga, ¿no? Reunión extraordinaria, día tal de tal, presente fulano, ¿no? Se pide reserva de tal punto por tal razón. Se decide, pero el acta se hace pública. O sea, la ley solo autoriza a reservar aspectos. Muy bien. Entonces aquí tenemos una contradicción, evidentemente, entre un acto administrativo amparado, ¿cierto? Una interpretación sobre la violación de un acto administrativo amparado en un artículo de la ley y un mandato claro de ley. Bueno, en dos artículos en todo caso, porque el artículo 28 prohíbe los funcionarios. Exacto. Sí. ¿No? Pero es lo mismo. Claro. ¿Verdad? Es decir, viene la pregunta entonces, ¿por qué el ICFA de 2012? La ley
es clarísima cuando en su artículo 5 dice: el instituto, en caso de duda sobre una información, si una información es de carácter público o está sujeta a una de las excepciones, debe hacer prevalecer el criterio de publicidad, de máxima publicidad, de publicidad. Adicionalmente, le cuento que en el derecho administrativo, hay un principio, en el derecho o en el derecho procesal, que dice que cuando hay un aspecto de una ley, o un acto administrativo, como en este caso, que contradice una ley principal o un mandato principal, el violentar ese acto, ese aspecto legal, el violentarlo, ¿no? En este caso, un acto administrativo es legal, porque usted se está apegando a la ley. Pero también puede haber contradicciones y discusiones de ley. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, en la gestión anterior, incluyó en el reglamento de la ley de acceso a la información pública condiciones de reserva que no estaban planteadas en la ley, eso fue reclamado, y la Sala de lo Constitucional dijo claramente: no, es decir, usted no puede estar agregando causales de reserva. Lo que yo quiero decir con esto es que el acto administrativo, no es la ley, el acto administrativo del ICFA en este caso, ¿verdad? Contradice claramente el artículo 10 y me apego al criterio de máxima publicidad. El punto, por otro lado, creo que en una de las ediciones de la prensa gráfica plantea que solo el instituto puede reservar. No, de hecho, solo el IFA. O el de instituto. hecho, el instituto puede también reservar, ¿no? Entonces, hemos tenido, a ver, yo creo que ayer estaba el instituto justamente ventilando el caso de otras reservas, ¿cierto? Eso es normal. La pregunta es: ¿está funcionando el Estado de Derecho? Sí. ¿Está funcionando el instituto? Sí. ¿Se está aplicando la ley? Sí. ¿Hay contradicciones, discusiones? También. Es natural. Si no hubiese, usted no necesita un instituto. Justamente cuando usted crea una estructura legal y crea un mecanismo que dirime conflictos, ¿no? Lo hace porque usted entiende que es natural que haya contradicciones. Entonces, en este caso creo que, como dicen, a mal tiempo buena cara, o que no hay mal que por bien no venga. Esta discusión, a ver, debe prevalecer el acto administrativo del IFA de reservar todas las actas, o debe prevalecer el artículo 10 que dice que claramente deben ser públicas. El instituto lo va a decidir en todo caso, cuando lo discute. Entonces, yo creo que es bienvenida la discusión. Yo planteé también ayer en un canal televisivo que, como todo, tiene una dimensión legal y tiene una dimensión ética. En el caso que haya una denuncia o una acción de oficio del instituto, yo voy a defender mis puntos, mi lógica, ¿cierto? Que en el caso de que yo resulte sancionado, voy a pagar de mi bolsa la multa. No me voy a amparar en ninguna sala. Y que lamentablemente el país va a tener el galardón de que la primera persona sancionada y que paga una multa es por dar información y no por esconderla. Yo creo que desde el punto de vista periodístico... Claro, para dar información en contra de la ley, en todo caso, si no, no fuera multado. No es en contra de la ley, porque el artículo dice claramente, el artículo 10 dice claramente que esa información es pública. Vamos al punto en que si llega a ser multado, habrá sido por una resolución que dice que actúa en contra de la ley, obviamente. En ese caso, Claro. ¿no? En el caso más negativo, ¿cierto? ¿No? Ahora, el punto es asumir las responsabilidades de los funcionarios, de las entidades y de los periodistas y de los medios de comunicación, que también son dos cosas distintas. Eso es clave, ¿verdad? Para que una sociedad funcione.
es que las personas rinden cuentas y asumen las responsabilidades de sus actos. Cuando uno se equivoca, bueno, si el caso es judicial, asume las responsabilidades, y si no es un caso judicial, a veces se alcanza con decir, perdón, me equivoqué. Hay organizaciones que han criticado su actitud y la han calificado, la han catalogado como de conveniencia, justamente por Interesante punto. dar información reservada cuando conviene y en todo caso estar o no u omitir posicionamiento cuando de reservas del mismo gobierno se trata, es decir... Le agradezco la pregunta. Fíjese que la ley, una de las virtudes de esta ley que dicen que es de la cuarta mejor del mundo, es que establece claramente que ningún ciudadano debe justificar para qué quiere una información. Usted me puede pedir a mí una información y yo considero que tiene dolor, no se la puedo negar, ¿cierto? Incluso sería injusto desde el punto de vista ético, porque usted lo que sanciona es el acto, que no la intencionalidad. ¿Correcto? Bueno, de la misma forma que no se le puede negar información a la prensa gráfica, a la LAC de Funde, porque yo puedo presumir que esa información es pedida con dolo, ¿verdad? Quiere mal utilizarla, tampoco un funcionario, ¿no? Debe dar explicaciones cuando da información. Como dicen, todos en el suelo o todos en la cama. ¿Cierto? Es decir, yo creo que en esto prevalece un derecho público a recibir información, que hay que maximizarlo, aunque siempre hay restricciones. Entonces la pregunta de fondo es, hay un punto en discusión pública. Es una entidad ha vendido de manera aparentemente irregular terreno. Es de cara a la opinión pública saludable que reciba la información y la documentación necesaria para entender el caso o no. Si un funcionario la da, debe dar explicaciones de que con qué intención la da. Deberíamos usar un criterio distinto para usted que el que usamos para mí. Yo no le puedo pedir a usted que justifique por qué me pide una información. ¿Por qué usted me debe pedir a mí explicaciones de por qué la doy? Aunque sea reservada. Ese es un problema jurídico que lo acabamos de resolver. Ahora usted me está planteando una pregunta que tiene una connotación de intencionalidad. ¿Verdad? Eso ya lo despejamos. Lo de la información reservada se discutirá si es necesario. Yo ya lo estoy discutiendo y me estoy amparando en el artículo 10, que tiene que ver con la publicidad de las actas, ¿no? Y en el artículo 5, que tiene que ver con la máxima publicidad. Hoy lo que estamos discutiendo es, hay sectores, me dice usted, que dicen que usted ha dado con mala intencionalidad. Entonces digo, mire, dos argumentos, y son sencillos, ¿verdad? Usted no tiene por qué darme explicaciones cuando pide información. Cuando yo hago pública esa información, tampoco tengo por qué dar explicaciones. Dos, si la información que yo hago pública de alguna forma sirve a que el público, que es nuestro soberano, la ciudadanía, conozca y documente cuáles son sus puntos, es una locura decir que no, éticamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que cuando me conviene, los viajes presidenciales y la publicidad, no, eso todo, los viajes, no, es que ahí no hay ningún caso de protección del presidente, esto debe ser público, porque a la gente le interesa. No, pero cuando el secretario hace pública esa información, ¿no? Sí debe dar explicaciones porque está reservada. Bueno, esto no es un partido de fútbol. Esto es una lógica confrontación de ideas en función de qué. No solo de cumplir una ley, sino de que la sociedad avance en el conocimiento de la verdad. Hay tres aspectos que para mí son centrales. La libertad de expresión, el respeto a la verdad y el derecho del público
a ser debidamente informado, sobre todo cuando hay un caso específico que está en discusión pública. Éticamente, para mí, eso es clave. Inclusive, se puede dar hipotéticamente el caso en que por una causa justa se infringe una ley. Ahí cada persona define cuál es el comportamiento ético adecuado. ¿Es cumplir la ley o responder a una causa que entiende justa? Claro, si después lo multan, ni modo, es el costo. Pero mi defensa es, he reaccionado correctamente, es de interés público el caso, es decir, ustedes lo han posesionado públicamente, pues. Y por otro lado, ¿no?, cuestionan que el público conozca determinada información. Y dice, bueno, no, sale el grupo promotor y dice, no, es que aquí no es un problema de intencionalidad. ¿Qué intencionalidad? Lo que estamos hablando es del derecho de la sociedad y del público a tener la información y los documentos adecuados. Ese es el interés superior. El interés superior de esta publicación es que hay un funcionario público, un alto funcionario público, que está haciendo negocios con, en ese momento, un asesor legislativo. Y que causa interés, obviamente. Y que está haciendo negocios no solo con el IPSFA, porque en publicaciones a ver, yo no posteriores... estoy cuestionando en ningún momento el derecho de un medio de comunicación a abordar casos que entienden que están relacionados con la ética pública. Mire, ni la ley, le digo, con la ética pública alcanza con eso. Lo que estoy diciendo claramente es que mi obligación era aclarar la situación del IFA. Lo hice, creo que adecuadamente, de hecho ya nadie discute públicamente eso. Le voy a dar un dato. Decía, bueno, ¿y alguien más compró a ese precio? Sí. Hay 3 compradores lo tenemos en el informe, que compraron a ese precio en el 2012. Hay 13 compradores que compraron a 125 la vara. Es decir, realmente, sí, hay. Entonces, yo creo que incluso ante la eventualidad que la investigación periodística cuestione, ¿verdad?, todo el derecho del medio a manejar eso. Y si mis explicaciones han sido suficientes para un escenario, pero insuficientes para otros, ¿no?, debo conceder que ese elemento no lo conocía. A ver, ¿cuál es el problema? Secretario, en su investigación sobre la venta que hizo el IPSFA, ¿averiguaron si Terreín había comprado más lotes en Greenside? No, nos referimos exclusivamente a investigar lo que era público, buscarlo, ¿cierto? Pero si hay una solicitud al respecto y tiene que ver con el IFA, le digo, no hay razón para no porque hacerlo. incluso publican una lista de personas que compraron con nombre, apellido. Es decir, si se tomaron la molestia de mostrar una lista de personas que habían comprado lotes ahí mismo, no sé si averiguaron también esa... No, nosotros estábamos investigando exclusivamente la venta de los lotes que ustedes señalaban como irregulares, ¿cierto? Y no es que si se tomaron el trabajo y por qué no hubiera... No es así. Lo que estábamos había una pista, ¿cierto? Y nos dedicamos a ver eso. Ahora, si hubiese cualquier otro tipo de caso y si agrega información, como en este caso, yo he agregado información que ustedes no conocían. Bueno, ¿y cuál es el problema? No estamos tratando de que el público sea debidamente informado. Exacto. Hay una lista de criterios que están en el informe, que son los criterios que están en el acta de 2010 del IPSFA. Pero me gustaría saber primero si estas indicaciones de que se le ponen
de que sí aplica la reducción de precios, en estos criterios que son criterios negativos en todo caso, ¿verdad? Para la reducción de precios. Sí, que no son criterios exclusivos para nadie, ¿verdad? Es decir, claro, son criterios según, orientados a, incluso creo que se llama política, ¿va? sí, ¿no? Son criterios, son lineamientos. Yo creo que es importante que nos ubiquemos en esto. La pregunta es esta, si estos aplicaría la reducción de precios, sí, aplicaría la reducción de precios, sí, de los 7 ítems, 8 ítems, solo hay uno que no, es decir que al hacer la resta, pues se llega al 120. Ahora quiero aclarar, la resta incluso como procedimiento. No, pero esto lo hacen ustedes, les ayudó la empresa de auditoría contratada, porque aquí leo que es análisis de la venta de los lotes tomando en cuenta las variables de las posibles reducciones por vara cuadrada. Cuando me dicen posibles, es que esto es una conjetura que se hace. O sea que ese documento y eso que tiene usted en la mano es una conjetura. No, estoy preguntando a usted. A ver, ubiquémonos. Usted tiene un organismo público que tiene que capitalizar y defender los fondos de sus depositarios. Esos son todos los fondos de pensiones. Lo que hacen es que mueven el dinero, lo invierten